Les decía que íbamos a seguir una agenda pues paralela a la que se está viviendo en el Congreso de los Diputados durante toda esta mañana, y allí ha comparecido el ministro Félix Bolaños para defender una reforma de la justicia en algunos ámbitos, que no ha convencido a actores que son muy importantes en la administración de justicia, como son los jueces y los fiscales. Todavía no ha salido adelante, pero lo hará este verano. Ya se ha dicho que no ha convencido y que de hecho es una imagen que yo creo que no es muy usual. Hemos visto manifestarse a jueces y fiscales, indican que esa separación de poderes que garantiza pues, el buen funcionamiento del Estado, que se pone en peligro. Y hasta aquí puedo contar porque yo decía que en esta tertulia hay dos abogadas que probablemente sepan... Tres. Que tú también, de hecho, perdón, creo que Ángel. tú y yo somos las únicas aquí, Marta, que no tenemos formación. Pero somos periodistas que sabemos un poquito de todo. Ellos, ¿no? Bueno, Tres, sí, pero... perdón, No pasa nada. Ángel. Bueno, pues hay tres abogados, dos abogadas y un abogado, que probablemente conozcan más las tripas de la justicia y de esta reforma que, como les digo, hay intención de que salga adelante pues este verano, en agosto. Se ha dicho, que yo no sé si esto es un dato importante o no. Me gustaría primero que escuchásemos al ministro defender esa reforma de la justicia y a continuación a nuestros tertulianos, a los que les voy a pedir brevedad porque están de acuerdo en que queremos hablar de bastantes asuntos. Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la justicia en la historia de la democracia, todas fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias. Y hoy son grandes consensos de la democracia en nuestro país. Yo lo escuchaba esta mañana en el Congreso de los Diputados y es verdad que decía que el acceso a la carrera judicial, no recuerdo bien, pero no sé si fiscales era de 1880 y pico y 1985 de jueces, las últimas leyes. Pero como digo, ellos son los entendidos. Yo quisiera una ronda rápida para defender o no esta futura reforma. Bueno, yo creo que al final la situación, bueno, es una vez más vemos como este gobierno pues toma determinadas decisiones que desde el ámbito estrictamente profesional, porque aunque el señor Bolaños diga que esto es muy habitual y cuando se toman este tipo de cambios, este tipo de medidas, en un primer momento no tienen buena acogida, pero luego son aceptadas y se llevan muy bien por todos, no es muy habitual, como tú has comentado, Marta, que los jueces y los fiscales se manifiesten delante de los juzgados, como vimos ayer, para defender sus derechos y que no se manosee, por así decirlo, el poder judicial, ¿no? Estamos asistiendo ante una situación que es realmente insoportable, ¿no? Vemos cómo de manera sistemática, de manera continua, todos los días vemos declaraciones políticas que se dedican a deslegitimar determinadas resoluciones judiciales que molestan al partido que está en el poder o a sus socios de gobierno, y esta situación es que no se puede tolerar. Al final, si España se caracteriza por algo, se ha caracterizado por algo hasta ahora, es por la independencia del Poder Judicial, por la separación de poderes y por dejar a los jueces y a los fiscales hacer su trabajo y no estar todo el día haciendo declaraciones atacándoles, los cuales, pues como ellos mismos manifiestan, se ven claramente atacados. Estas modificaciones no han recibido una buena acogida. Yo tengo una imagen muy ilustrativa. Bueno, aparte de que 5 de las 7 asociaciones las han secundado, que más del 70% de los jueces y fiscales en activo las han secundado. Yo tenía una compañera de carrera que es juez en Cataluña y que era bastante de izquierdas, y ayer en redes sociales, en su Instagram, puso una parrafada quejándose de esta nueva situación. Y yo se lo pasé a algún compañero nuestro de carrera y le puse, no, ¿esta chica no era muy de izquierdas? Y me dice, sí. Y le dije, pues me parece muy ilustrativo que esta persona... No, socialista, confesa. Me parece muy ilustrativo que esta persona se queje abiertamente y públicamente de las tropelías que está cometiendo este gobierno del Partido Socialista con todos sus socios, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos viendo lo que está sucediendo y a ver hasta dónde llega este gobierno. Desde luego que la situación es insoportable y ahora pues a mí me parece muy bien que los jueces y los fiscales se manifiesten como lo hicieron, y que convoquen una huelga que seguramente lo van a secundar buena parte de la carrera judicial. También le digo al diputado de Vox que deberíamos ver con más naturalidad, aparte de encajonar a las personas en este y de un partido, con más naturalidad. Eso se lo digo a los partidos grandes también, PP, PSOE, que un militante, un afiliado pueda
incumplir la disciplina Hombre, de una jueza voto. no puede ser militante. No, Afiliado, no. Pero Pero vaya. tú lo veías en clase y era muy de tal. Entonces, me gusta que, oye, está bien. Insisto en Muy que la de tal. percepción que Ella pueda tener es lo que ha señora votado, ¿no? Entonces yo lo la- comenté ayer con otros compañeros de la Real universidad y tal. izquierda, Pues, ¿Sabes lo que ha votado? Vale, sí, vale. sé lo que ha votado, sí, señora Moreno. Cristina Maiso. A ver, yo sin entrar, y luego creo que tendremos oportunidad de la propia reforma, de lo que implican. No vamos a tener ninguna oportunidad de entrar a fondo en la Bueno, reforma. pues entonces, es más, soy- creo que los soy breve. ciudadanos será difícil que lleguemos a comprender, si no comprendemos ya la justicia y sus tiempos, que lleguemos a comprender la reforma que propone el Gobierno. Pero, siga. Yo simplemente creo que esto es una derivada más de lo que hemos comentado con anterioridad a la pausa publicitaria. Y lo que han hecho los jueces y magistrados es decir, hasta aquí, en el sentido de que no es un parón más, sino que de lo que nos estamos encontrando es un debilitamiento de uno de los poderes del Estado. Es decir, cuando la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, y voy a hacer mías, si me lo permitís, las palabras de ella, te dice que basta ya de sufrir presiones, basta ya de descalificaciones constantes de quienes no comparten determinadas resoluciones judiciales, habrá que hacerle caso y será por algo. Y aquí lo que estamos haciendo es que hay reformas que lo que van a hacer es debilitar el contraponer el poder legislativo y el poder ejecutivo del poder judicial. Por ejemplo, hasta ahora la instrucción de un procedimiento penal la llevaba el juez de instrucción, etcétera, etcétera, luego el penal y tal. Y lo que quieren hacer es pasarlo a la fiscalía. No, el penal ¿Qué no, ocurre? de instrucción, señora Maiso. Ya lo sé, pero después Eso, pasa al penal. Hombre, sí, ¿Qué claro, quiero el decir? enjuiciamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora mismo, tal y como está la Fiscalía General del Estado, imputado el fiscal, y que el propio señor Hable de toda la Sánchez, reforma, que el señora propio Maiso. señor Es que solo habla de lo que le conviene. dijo públicamente Eso lo propuso de quién el PP. depende la Fiscalía, pues eso yo creo que no es el mejor momento para que la Fiscalía instruye. Y en cualquier caso, unas reformas de este calado tienen que llevar un consenso con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular. Y en ningún caso se ha hablado y se ha hecho. Y termino ya. Lo he dicho antes y lo repito. Los jueces y magistrados, después de estudiar mucho por mérito y capacidad y a través de una oposición dura, adquieren la condición de juez. Hay un cuarto turno, por supuesto, pero es que ahora se quiere incluir un quinto turno y hacer jueces de carrera a los jueces sustitutos, que son las personas que no tienen esa oposición y que están ahí, digamos así, de una manera provisional. Entiendo. Yo creo que todo eso, insisto, son reformas que hay que matizar, que hay que ver y que, como ha dicho el señor Bolaños, no son reformas que se vayan en contra, sino que son reformas en las que hay que tener un gran consenso y sobre todo de las asociaciones y de los propios afectados, que son los jueces y fiscales, porque incluso Jueces y Juezas para la Democracia ha dicho que la reforma es mejorable. Bueno, ¿Qué interés tienen los jueces y fiscales que se han manifestado, que son el 70%, que son 7 de cada 10, pero yo quiero en situar salir a la calle para llamar la atención de los españoles? Cuestión, ¿no? Y es que hay algo que a mí me resulta muy curioso, ¿no? Ahora dicen que van a hacer una huelga. Lo de la postura de los jueces con el derecho a la huelga y si tienen o no derecho a la huelga es algo que varía en función de quién convoca la huelga. Cuando hay una huelga general, salen todos los jueces a decir que los jueces no pueden ejercer el derecho a la huelga. Ahora, cuando es una huelga corporativista, entonces sí tienen derecho a la huelga. No acabo de entender muy bien y contradicen las intervenciones. Es que a mí, de verdad que es que se me abren las carnes. Y se me abren las carnes porque estamos hablando de que se salen a movilizar con una cuestión que les afecta directamente, ¿vale? Eso es lícito sindicalmente, pero no como poder. Entonces tenemos que diferenciar claramente lo que es el ejercicio de un poder del Estado que está sujeto a crítica como todos y cada uno de ellos. Resulta que ha salido un poder a criticar políticamente al otro poder. Criticar políticamente. Ese es el problema de fondo. Que aquí lo que falla es el sistema de check and balance, precisamente, que es lo que determina el origen de la separación de poderes, ¿no? Y es que, claro, que desde el legislativo se puede juzgar, criticar o entender ajustada o no determinadas decisiones judiciales. El problema que nos encontramos es con una situación, además, donde están defendiendo lo que ellos han conocido como válido. Si esto es lícito, pero es evidente que después de, lo decía el ministro Bolaños, de tanto tiempo, hay que hacer, desde mi punto de vista, una reforma del sistema de acceso a la judicatura y a la fiscalía
para democratizar la institución. El porcentaje de personas que ejercen en esos cargos de las clases económicamente con más posibilidades es elevadísimo. Por lo tanto, hay que hacer también un mecanismo para que realmente ese principio de igualdad, mérito y capacidad no esté corregido, matizado por las situaciones económicas. Yo voy más allá. Yo defendería un sistema de acceso democrático también. En la medida en que es un poder, uno de los más importantes del Estado, yo entiendo que tendríamos que ir a mecanismos de elección democrática también de la judicatura, entre gente que esté formada o haya acreditado. Lo considero. Esto ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, y en ese sentido no atenta contra nada. Bien, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de democratizar el mecanismo de acceso, de adaptar el sistema de oposiciones. Esto no cuestiona el principio de igualdad, mérito y capacidad. Cambiar el sistema de acceso o las pruebas no cuestiona el principio de igualdad, mérito y capacidad, que va a seguir siendo por oposición, señora Maizo. No engañen. ¿Que le gusta más el modelo anterior que el actual? Vale. Y con respecto, y a mí me resulta curioso que ponga como ejemplo precisamente que los fiscales instruyan. Yo no comparto que igual sea muy positivo que instruyan los fiscales. Otra cosa que ocurre, por ejemplo, en el sistema anglosajón, pero que Europa está implantando y está recomendando. Y me resulta muy curioso que lo ponga como ejemplo, señora Maizo, cuando el Partido Popular defendió una reforma en la que instruía la fiscalía. Por ejemplo, es algo que ocurre. Lo que dice la Unión Europea no es algo que ocurre, señora Maizo, por ejemplo, en los procedimientos de menores, como usted bien sabe. En los procedimientos de menores instruye precisamente la fiscalía y no pasa nada. No sé si lo comparto o no, pero no pasa nada. No es una revolución, no es una cosa totalmente ilegal o alegal. Y ya el tema de los jueces sustitutos. A mí me resulta muy curioso determinadas declaraciones que les oigo a ustedes, pero especialmente a los jueces, que se preocupan mucho de que no sean funcionarios de carrera, pero porque según ellos no tienen la capacidad para enjuiciar, pero se preocupan muy poco de que a mí me toque un juez sustituto que según ellos no reúne los requisitos y nos juzga exactamente igual que un juez de carrera. Por lo tanto, estamos hablando de estabilizar. Por lo tanto, lícito que reivindique sus derechos. Entiendo que es una reforma que tiene como objetivo democratizar el acceso a la judicatura, y me parece en ese sentido positivo, y en la tramitación parlamentaria espero que esa voluntad que dice de que quiere un gran pacto y un gran consenso, pues en vez de estar sistemáticamente a la contra de todo, se sienten ustedes a negociar y hablar de esta reforma que es de calado y que tendría desde luego interés que fuera con el mayor consenso posible. Bueno, como yo soy la única que no tiene formación en la materia de la que estamos hablando, que es el derecho de todos estos, voy a intentar traducirlo todo, porque yo obviamente pues me he informado como he podido también y entiendo lo que llego a entender, hasta donde llego. Bueno, yo fundamentalmente primero hacer alguna aclaración. Aquí otra vez se está diciendo que fíjate, que esto no puede ser, que han salido ahí a defenderse, que esto no puede ser un día sí y otro también el desacreditar, el deslegitimar. Oiga, mire, lo que aquí algunos de ustedes llaman incluso algunos jueces y también la señora Perelló dice que es deslegitimar o desacreditar, es libertad de expresión, insisto. No son intocables, solo faltaría que no se pudiera decir lo que creemos que hacen bien o mal ellos y otros muchos funcionarios. Faltaría más. Como yo puedo decir, pues no me ha parecido bien esta actuación que ha tenido este policía conmigo hoy, no se ha comportado como me parece que debería. Es un funcionario, por supuesto. Ha cedido ahí por mérito y capacidad, por supuesto. Es perfectamente respetable su labor, por supuesto, pero solo faltaría que yo no la pudiera criticar. Miren, más ahora un juez como bien ha dicho la señora, como bien ha dicho la señora, ¿por qué no? Y ellos no. Como bien ha dicho la señora Moreno, es un poder. No puede desacreditar. Y ellos no, que son un poder. Controles y ellos ahí los tienen en castellano. Una persona que ostenta un puesto de responsabilidad pública no da buen ejemplo desacreditando a los jueces y a los fiscales. Ellos son personas. No pueden, porque al final lo único que consiguen es que la sociedad no crea la justicia. Y eso es muy peligroso. La sociedad no se puede desacreditar a los jueces. No se puede desacreditar a los jueces. Porque si no, la sociedad dice, pues si mi referente político dice esto, es que ese juez de Pintanada o no es nada, es un mindundi.
los ciudadanos... Eso no puede ser. Mire, Hay que respetar a los la funcionarios deslegitimación o el descrédito del Poder Judicial no tiene nada que ver con las declaraciones de nadie. Están trabajando muy arduamente en desacreditar al Poder Judicial. Se lo tiene que hacer mirar el Poder Judicial. Eso se lo tiene que hacer... precedente muy peligroso. Se lo tiene que hacer mirar el Poder Judicial. El descrédito de posibles deslegitimaciones que tenga el Poder Judicial están trabajando en eso. Llevan mucho tiempo ellos mismos que tendrían que hacérselo mirar. Un ciudadano de a pie tiene el mismo derecho que yo y que cualquiera a ver lo que hacen los jueces y decidir están actuando de manera muy peligrosa. Si está de acuerdo o no con lo que hacen con ellos. Pero mire, ellos, o sea, no podemos los demás, no pueden, vale, se lo compro, no podemos decir nada de ellos. Y ellos sí pueden, que han salido hasta con la toga a las puertas de los juzgados. Un poder, un poder que ha salido, la mayoría, como muy bien has dicho, Marta, una mayoría. La mayoría conservadora. Mira, en el juzgado porque hay una mayoría conservadora. La mayoría es conservadora. Punto. Ya está. Eso es inapelable. Miren, en el juzgado de Calahorra se ha dado una situación muy curiosa. Que no es conservadora la Francisca Vitoria. Hombre, señora Maiso, hombre, por favor. Déjenme terminar. Si puedo terminar, Marta. Por favor. Termino ya. En el juzgado de Calahorra se ha dado una situación muy curiosa. Hay 3 juezas o 3 jueces y ha salido solamente una. Muy bien, me parece estupendo. Pero miren, ellos están criticando lo que no podemos hacer nosotros con ellos, que es el poder, parece ser, criticar al Poder Judicial. Ellos han salido a criticar al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que todavía no ha empezado a trabajar en esto. Porque es que el Poder Legislativo va a empezar ahora a trabajar en una ley que es buena y se adapta a los estándares europeos, porque está muy obsoleta todo lo que tiene que ver con la ley que rige el acceso a la carrera judicial. Pero es que hay 2 reformas, que es que si no se mezcla todo y lo podemos confundir. Una es lo que tiene que ver con la modernización del acceso a la carrera judicial y fiscal, que está dentro, tal y como plantea el Gobierno, de los estándares europeos de modernización, que es lo que se tiene que hacer, nada más que por moverse al menos al mismo ritmo que el resto de los países europeos de nuestro entorno. Esto encuentra rechazo y contestación, sí, como siempre lo ha encontrado, no pasa nada. Y lo otro es un impulso a la reforma del Ministerio Fiscal. Insisto, hay que tramitarlo por el Legislativo, señores y señoras, vamos a ver, que es que esto tiene que entrar a tramitarse en el Legislativo, que es otro poder, o se nos ha olvidado, o tampoco tiene aquí nada que decir el Poder Legislativo. No, es que ahora esto se va a tramitar en el Poder Legislativo. Y por lo tanto, lo que tienen que hacer los jueces es opinar, que opinen lo que quieran, pero se trata de un proceso al que le deben respeto. Y como nosotros les debemos respeto a su poder, ellos tendrán que deberle un respeto al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Lo que han hecho y lo que hicieron ayer fue salir a protestar contra una decisión de un poder. La defensora de lo que se puede y lo que no se puede decir. Tú opinarás venga, como Cristina. los demás. Cristina Maiso acaba. Es clarificar que una cosa es la libertad de expresión y la crítica a determinadas resoluciones judiciales y otra cosa es lo que se está haciendo por parte de determinados responsables políticos, que se les está denostando, se les está desprestigiando y se les está insultando por el mero hecho de realizar autorresoluciones judiciales por las que no están de acuerdo. Y esas son, por ejemplo, el procesamiento del hermano del presidente, el procesamiento de la mujer del presidente, el procesamiento del fiscal general del Estado. ¿Y lo que dijo un juez sobre la señora Irene Montero en una conferencia que no tenía nada que ver con el desempeño de su padre? Irene Montero, no, pero es que los jueces también opinan. ¿Usted está de acuerdo con lo que opinan determinados jueces fuera del ámbito estrictamente judicial? Y queda por plantear también una cuestión del sistema de acceso, que a mí me parece importante, y es que la mayoría de los preparadores de jueces y fiscales son precisamente los propios jueces y fiscales, en la mayoría de las ocasiones cobrando una retribución en B. Y esto, desde luego, esto es una reforma que eso quiere tocarlo. Y no quiere así, tocarlo. pero de eso ha hablado Félix Bolaños. No así de claro, ¿no? Lo que está claro es que es una mejora con esas palabras, sustancial y más garantista. Con más perífrasis. De todas formas, yo estoy con Cristina Maiso en que reformas de tal calado que van a levantar esas sensibilidades no está de más. Pero hablarlas, pactarlas, no es el momento ahora en la fase parlamentaria. Sí, bueno, pero la cordialidad parlamentaria, ¿no? Pero el gobierno saca un anteproyecto y luego está la fase de grupos parlamentarios hasta ahí llegamos, para negociar. El proceso, también que se lo haga mirar el gobierno de La Rioja. Al final, claro, o sea, a mí me hace mucha gracia que la señora Maiso pida este consenso, que ahora está gobernando aquí con mayoría absoluta, y el señor Capellán no consensúa con el resto de formaciones políticas absolutamente nada. Entonces, consejos vendo que para mí no tengo. Todas las administraciones, de hecho, el Partido Popular habla de grandes consensos solo a nivel nacional. A nivel autonómico no importan los grandes consensos. El último programa a nivel autonómico es un mensaje, es un guante que deberían recoger
el PP y el PSOE, que como bien dice Nar Moreno, se van alternando y bueno, tienen visiones radicalmente diferentes según gobiernen o no, pero bueno, esto es un clásico de la política también. Venga, que nos quedan 2 temas por abordar. Han oído hablar de la Flotilla de la Libertad y probablemente hayan conocido a una persona, un riojano, Sergio Toribio, nacido en San Sebastián, pero vive aquí en esta comunidad autónoma, que bueno, partió en un barco, en un destacamento, que lo que quería era llamar la atención del mundo entero sobre lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza, y bueno, la cantidad de gente a la que están asesinando allí. Lo que pasa que, bueno, se intervino, ellos hablaban de secuestro, que no sé si lo podemos definir como tal. Evidentemente que cojan a unas personas que están en aguas internacionales y en aguas internacionales se violó la legalidad. Y es por tanto un secuestro, ¿no? Si a ti te coge la policía por la calle y sin leerte tus derechos y sin justificación alguna te detiene, sin un indicio de comisión de delito, pues evidentemente... Es un secuestro del que han sido liberados muy rápidamente. Sí, nada. No, bueno, han sido liberados 4. Quedan otros. Y además ahora mismo hay una protesta en Egipto, que lo ha dicho antes Nar Moreno, en la que han sido detenidas varias personas. Bueno, al lío. Tienen yo estuve... 30 segundos. Venga, a ver si soy rápida. Más que denunciar lo que está pasando en Gaza o en Palestina de los asesinatos, y lo que se venía a denunciar es ese bloqueo para impedir que entre la cooperación internacional, la ayuda humanitaria, precisamente para bueno, pues garantizar el derecho a la alimentación y que se deje de utilizar, como se está utilizando, el hambre. Que también mueren de hambre. El hambre como arma de guerra. Eso es a donde iba. En ese sentido, pues era simbólico porque había poca cantidad para las necesidades que hay, pero lo que se pretendía era romper ese bloqueo. Lo mismo que efectivamente, lo decías tú, está ocurriendo con una marcha por tierra, ¿vale? Que estaba ahora mismo en Egipto y que también han sido detenidos antes de llegar al Cairo otras de las personas que allí se encontraban. Y en ese sentido, bueno, pues ya lo has dicho, fueron liberados, más que fueron liberados, fueron deportados, asumiendo la deportación voluntaria, 4 de los 12 que iban en esa flotilla, uno de ellos Sergio Toribio, que estuvo ayer también precisamente en la acampada, que sigue en el espolón de nuestra comunidad y estaba planteándose desde luego irse también a Egipto a acompañar también en esa marcha, ¿no? Y es que es fundamental desde luego la defensa de los derechos humanos y en concreto más allá de la ocupación, que desde luego creo que ya se está conociendo, se está viendo, se está radiando, ¿no?, por los medios de comunicación, como incluso se están bombardeando las colas del hambre. O sea, se están bombardeando hospitales, efectivamente objetivos civiles, porque el objetivo fundamental no es otra cosa que acabar con esa población. Y en ese sentido, bueno, pues por eso se ha calificado ya a nivel internacional como un genocidio. Por lo tanto, orgullo de compatriota con Sergio Toribio, aunque efectivamente nació en el País Vasco, pero es evidente que vino de niño y ha tenido toda su educación y crianza, y para mí, desde luego, uno es de donde pace, no tanto de donde nace, y en ese sentido, bueno, pues ese orgullo, creo que eso representa a esta Rioja solidaria, que todos coincidiremos en eso, que nuestra tierra es bastante solidaria, acogedora y defensora de los derechos humanos, y por tanto, bueno, pues es un símbolo que el único español sea riojano, y seguramente que aunque naciera en el País Vasco, pues esa formación para luchar por el cumplimiento de los derechos humanos, pues también ha tenido que ver algo haber sido criado aquí. Una persona que se moviliza, que eso, sea por la causa que sea, entiendo que estaremos de acuerdo en que... Y bueno, ahora nos contarán si están de acuerdo o no. Concentración permanente del Espolón, donde esta tarde también creo que Sergio Toribio hará una declaración a las 7:30 de la tarde. Media hora antes, que no vamos a hablar de ello, de un pleno en Nájera que va a ser importante también. Eso ya lo hablaremos en septiembre, a la vuelta. Ya cuando haya pasado lo que haya tenido que pasar. Bueno, sí, yo muy brevemente, yo alegrarme, celebrar, por supuesto, que esté bien, es lo primero, Sergio Toribio, que ya ha regresado sano y salvo. Yo la verdad es que me temía lo peor, viendo lo que está pasando, pues ya casi cualquier cosa, ¿no?, te puedes esperar, pero bueno, pues lo cierto es que efectivamente es de reconocer, pues que se haya manifestado de esta manera, ¿no?, a través de ese intento, ¿no?, por llevar ayuda humanitaria. Y bueno, pues eso, celebrar que esté bien, y ojalá que estén bien todos, porque tengo entendido que de las, no sé si fueron 2 personas las que no han sido repatriadas, creo que una de ellas es eurodiputada, ¿no? Es eurodiputada, sí. Está en huelga de hambre desde ayer. ¿Por Francia?
creo que está en huelga de hambre desde ayer como respuesta, ¿no?, a esta situación que se está viviendo y bueno, pues desear que todo esto acabe de la mejor manera posible. Por lo demás, bueno, pues decir que esto ya de verdad es una situación tremenda, no sé hasta ya dónde más podemos llegar, qué más tenemos que ver para que esta situación... las relaciones comerciales. Para que esta situación, las relaciones comerciales ya están rotas, señora, no están rotas, señora Moreno. Y creo que si de algo, por algo se ha caracterizado... Además, su grupo votó en contra de romperlas. Mire, señora Moreno, si por algo se ha caracterizado el gobierno de España ha sido por ser especialmente contundente contra Israel desde el primer momento. Hace 15 meses que ya se expusieron una serie de tesis que han sido ahora asumidas por el resto de Europa y que creo que dan un paso fundamental o que suponen un punto de inflexión en lo que las relaciones con Israel se refieren y, como digo, el pionero fue el gobierno de España. Por lo tanto, creo que en ese sentido... Señora. Bueno, no se me enganchen, que nos queda poco tiempo. decir. Cristina Maiso, Ángel Alda. Yo simplemente quiero decir al respecto, pues por supuesto que me alegro que Sergio Toribio esté bien. De hecho, ayer mismo estaba... bueno, o lo vi yo aquí en Logroño. Espero que el resto de activistas que fueron interceptados lo mismo, y solo pedir por un lado que vuelvan todos los rehenes que aún están en manos de Hamás, de la organización terrorista Hamás, y que por el otro pues se sea solidario, se pueda entrar la ayuda humanitaria y se pueda dar ya de una vez por todas fin a todo esto. Y simplemente decir una cuestión, y es el gobierno de Sánchez, hace más de un año declaró que la solución eran los dos estados. Pero a partir de ahí, sinceramente, poco más ha hecho. Y yo creo que el cese de las relaciones comerciales. Creo que en eso debemos estar y sobre todo debemos luchar por la diplomacia de la Unión Europea. Ángel Alda. Bueno, Marta, no, bien. Bueno, me alegro que este hombre pues ya esté de vuelta y que esté sano y salvo, pero bueno, al final vemos que es otro show más, ¿no?, al que nos tienen acostumbrados. En el mundo no es la única guerra que hay abierta, ¿no?, a día de hoy, la de Israel y Palestina, que sí que es una de las tantas guerras que hay abiertas, pero vemos una vez más la hipocresía de la izquierda, porque el continente del mundo donde más guerras hay abiertas actualmente es el continente africano, y yo no veo que ningún activista español haga el show que ha montado este grupo de personas para ir a Palestina, cuando sabían perfectamente lo que iba a suceder, que les iban a interceptar y que iba a ir el cónsul y que iban a volver de vuelta sanos y salvos, pues tal cual han vuelto, ¿no? Entonces, bueno, y luego la hipocresía del Partido Socialista, pero bueno, que no solamente es con Israel. La señora Moreno le echaba en cara cómo estaban gestionando las relaciones comerciales con Israel, pero que es que con Rusia han hecho exactamente lo mismo. Cuando más gas les han comprado a Rusia han sido en estos últimos años, y es precisamente cuando la guerra con Ucrania ha estado más candente, ¿no? Entonces, pues bueno. Había más temas de los que hablar, ¿eh? Íbamos a hablar de Gibraltar, íbamos a hablar de esa moción de confianza que a las 8 de esta tarde se va a votar en Nájera, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así lo hemos administrado. Les pido perdón en lo que haya podido fallar, errar. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. A los diputados, por supuesto. Este jueves que viene tienen pleno y les quedan unos cuantos, ¿no? Todavía hasta... Habilitarán, me imagino, sí. Habilitarán. De momento se acabaría con el 19. Otra cosa es que hay posibilidad de habilitar. El periodo ordinario termina ya, pero seguramente habilitarán. En julio y agosto se podrían habilitar, pero este talante negociador del Partido Popular nos ha dicho seguramente nos informan el día de antes, pero por lo demás no tiene a bien bueno, pues hablar. Consensos, cara de resignación, grandes consensos. Cara de resignación de Cristina Maiso. Bueno, gracias por acompañarnos y ustedes, portavoces del Parlamento, pues a seguir trabajando, que es lo que les toca. Nos vemos de nuevo en septiembre. Gracias.